Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos relevantes, contenidos de interés en la sala de Jairo. Hoy, encuentro con la historia. Nuestra invitada es historiadora de la Universidad del Valle, maestría en historia andina con tesis meritoria, docente por más de 26 años en instituciones de educación media y superior. Trabajos recientes podemos citar ciclos de charlas en el Museo La Tertulia, Club Campestre, Club Colombia, Tertulia Médica del Pacífico, Mesa de Turismo del Valle, la Presidencia de Honduras, directora del programa Un Encuentro con la Historia, al aire en este momento en la emisora Univalle Estéreo desde el 2018 y patrocinado por Cartón de Colombia. Profesora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Jairo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Profesora, gracias por estar con nosotros. Tenemos un compromiso como vocación en esta sala de Jairo, presentar temas, contenidos relevantes, de interés, porque nos movemos en unas cosas tan triviales todos los días en los medios de comunicación que lo mejor, bueno, siempre hemos tenido esa vocación, es presentar contenidos de interés. Y obviamente esto se hace con invitados que tienen la facultad, la capacidad, la probidad de hablar de un tema. Y en este caso de historia. Profesora, ¿usted nos puede aproximar a lo que fue la expedición botánica del Reino de la Nueva Granada? Claro, con muchísimo gusto. La expedición botánica fue, sin lugar a dudas, la empresa científica más importante que se vivió en el virreinato y quizás una de las más significativas que se han desarrollado a lo largo de toda nuestra historia. Fue un hito significativo, estuvo dentro del curso de las distintas expediciones que se desarrollaron justamente a finales del siglo XVIII y que se encuadran en un marcado interés por la naturaleza, algo completamente novedoso, si se quiere, para ese tiempo y que va a contar con unas presencias muy especiales, entre ellas la de don José Celestino Mutis, quien era un verdadero apasionado por el conocimiento de la naturaleza, y la de Francisco José de Caldas y otros tantos participantes que van a ser verdaderamente importantes, ¿no? Entonces, claro que podemos hablar de la expedición, con muchísimo gusto. Sí, hay un personaje que habíamos citado antes, cuando estábamos en estas conversaciones previas, de Alexander von Ujú. Humboldt. ¿Qué tuvo que ver Humboldt con el sabio, con Mutis? Humboldt es, sin lugar a dudas, la presencia científica más importante de su tiempo, quizá una de las más representativas en todo el curso de la historia. Ujú. Humboldt llega a nuestro territorio, lo va a tocar en dos oportunidades. La primera, muy rápido, la segunda se va a quedar 11 meses en la Nueva Granada. Durante este tiempo va a departir en compañía de Francisco José de Caldas y van a explorar, ¿no?, toda la zona, una parte del sur de la cordillera de los Andes, y asimismo va a encontrarse con José Celestino Mutis, con quien va a compartir impresiones y quien le va a contar bastante sobre lo que está, digamos así, ocurriendo alrededor de la Nueva Granada y lo que son las expectativas que tienen sobre la expedición, que son enormes. Ahora, Humboldt ha llegado a América facultado por el rey Carlos IV de España para tener un pasaporte que le permite moverse con una gran libertad por todos los territorios coloniales,
pero también que le faculta para acceder a los diferentes archivos. A mí me gustaría mucho, si tú tienes el espacio y lo consideras oportuno, que le dedicáramos un poquito de tiempo a hablar de Humboldt antes de relacionarlo con la expedición, porque oímos mucho la referencia al personaje, pero pocas veces nos interesamos por lo que fue su obra y por la relevancia que esta va a tener para el desarrollo de todo lo que será después la geografía física, la geografía de las plantas, la ecología, la antropología y muy particularmente hay algo que a veces las personas ignoran y es cómo fue relevante para Humboldt su paso por la Nueva Granada en el desarrollo de toda su gran teoría sobre lo que es la relación entre clima y biodiversidad. Sí, adelante. Entonces abramos ese contexto de Humboldt. Bueno, entonces hablemos de este hombre que es un aristócrata que nace en Tegel, cerca de Berlín, en 1769, que desarrolla su vida es muy larga, o sea, él va a estar hasta 1859 y eh, no, en ese lapso de tiempo él va a realizar 3 cuerpos de viaje que son críticos para todo el desarrollo de su conocimiento, un conocimiento que en sí mismo constituye un gran viaje, ¿no? El conocer se entiende como un viajar, como un abrirse a descubrir, a reflexionar, a contrastar las realidades y a profundizar en ellas desde un horizonte epistémico, que eso quiere decir científico o de modelo científico, que va a ser el de el empirismo racionalista. Humboldt viaja en su primera juventud por Europa y ese viaje en torno a Europa le abre unas opciones de desarrollo intelectual, lo forma, es un viaje muy de formación. Luego hace este importantísimo viaje a América, un viaje que va a durar 5 años, como les decía, de esos 5 años, 11 meses los va a pasar en la Nueva Granada. Y luego finalmente hará un último viaje hacia el este, hacia la parte de Rusia. Cuando él viene a América, él viene en una búsqueda que no es exactamente la de quedarse aquí, sino la de seguir hacia las Filipinas. Él está emocionado con la posibilidad de montarse en un viaje alrededor del mundo, pero termina quedándose y comprometiéndose cada vez más con el saber en América y hace una enunciación de naturaleza que es quizás la que nos lleva a quererlo hoy cerca, a necesitarlo y a interesarnos por obras como esta que tengo aquí en mis manos, que está recién salida del horno y que es La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, de Andrea Wolf. Y miren lo que dice Humboldt, así muy brevemente, que vale la pena. Dice esto. Cuando se percibe la naturaleza como una red, su vulnerabilidad salta a la vista. Todo se sostiene junto. Si se tira de un hilo, puede deshacerse el tapiz entero. Después de ver las devastadoras consecuencias medioambientales de las plantaciones coloniales en el lago Valencia de Venezuela en 1800, bueno, esto no lo dice él, sino la autora sobre él, Humboldt fue el primer científico que habló del nocivo cambio climático provocado por el ser humano. La deforestación había dejado la tierra estéril, el nivel del agua del lago estaba disminuyendo y con la desaparición de la maleza, las aguas torrenciales habían arrasado el suelo de las laderas de las montañas de alrededor. Humboldt fue el primero en explicar la capacidad del bosque para enriquecer la atmósfera con su humedad y su efecto refrescante, además de su importancia para retener las aguas y proteger el suelo contra la erosión. Humboldt va a descubrir en la Nueva Granada los pisos térmicos.
Él no había tenido antes la opción de ver exactamente cómo cambiaba el paisaje de una altura a otra y cómo ese cambio era tan dramático, es decir, tan grande, tan significativo, tan influyente, y cómo en ese cambio era fundamental el clima. Él tiene una visión holística de la naturaleza y tiene esa visión gracias a que es un hombre que está considerado ya en su tiempo como un polímata. Polímata es aquel que domina muchas diversas disciplinas. Humboldt se nos anticipa en esto de la interdisciplinariedad, como se ha anticipado Leonardo, como se han anticipado otros sabios en el pasado. Él es geógrafo, es antropólogo, es mineralogista, es cartógrafo, es filólogo y es un gran humanista. Tiene muchas cosas que aprenderle, no solamente lo que hizo en términos de geografía y de botánica. Humboldt es el primer europeo y quizás el primero en darse cuenta de la diferencia, pero también de la pertenencia de América. Es el primero que va a cartografiar el continente americano hacia el interior. En el momento en que Humboldt llega a América, lo único que se reconocía o se había cartografiado era la costa. Él hace la introducción al continente y es un hombre muy singular en sus apreciaciones, porque él todo lo compara y todo lo relaciona, no tiene prejuicios. Entonces es un europeo que, aunque es la representación de la ilustración y de la modernidad europea, va a llegar ante las comunidades nativas con una sorprendente capacidad de apertura, de receptividad, de valoración de lo que las personas nativas son y hacen en el territorio. No los ve como salvajes, no los ve como inferiores, los ve como un elemento valioso, aportante, les escucha, les considera perfectamente adecuados a su entorno natural, coexistentes con ese entorno natural, y sí va a cuestionar mucho y muy duramente aquí en América la esclavitud. Humboldt es un hombre que no puede aceptar la esclavitud, que la resiente. Él es un gran convencido de la libertad. Él ha estado en Francia, en la Francia de la Revolución, y se ha imbuido en los horizontes de pensamiento propios de la Revolución Francesa, los apoya, cree profundamente en la libertad, y su pensamiento, yo diría, influirá notablemente en nuestros patriotas, ¿no? Les inoculará mucho ese virus de valoración de lo propio y de pensar que ellos podrían desarrollar un proyecto autónomo. Profesora, tiene usted un encanto al hacer esta clase, porque es una clase histórica. La forma en que usted lleva toda la narrativa es extraordinaria. Yo no sé por qué no hay profesores como usted hoy en historia, ya que además no sé qué ministro de educación o ministra, porque hemos tenido ministras últimamente, quitaron del pensum la historia y resulta que es fundamental. Fíjese todo lo que usted ha narrado, todo el detalle de las bondades, de las riquezas botánicas, de la riqueza de su gente, como corresponde a un hombre abierto, y todo lo que usted nos ha dicho, un hombre holístico, que decía a aquellos pobladores: ustedes no pertenecen a ninguna esclavitud, o él se sorprendía de esa esclavitud, como usted lo señala.
y perdone que me extienda en este comentario, tal vez no tan hilado y tan bien hecho como usted lo hace, me sorprendo ingratamente de ver lo que ha sido la especie humana del 18 para acá. ¿Cómo es posible que un varón como Humboldt, como José Celestino, como el Sabio, como otros, ¿no? Nos dejen semejante potosí de conocimiento y nosotros hoy, viendo que este planeta se nos está desintegrando? Profesora, sinceramente dígame, ¿usted cómo califica eso? A ver, Jairo, hay tantas cosas que decir. Bueno, primero en cuanto a los profesores y profesoras, yo estoy segura que hay mucha gente maravillosa trabajando. Que lo hayan quitado la historia de las aulas, tiene unos propósitos y es lamentable porque Ah, bueno, nosotros en Colombia hemos tenido uno de los mejores educadores y nuestra enseñanza de ciencias sociales fue generalmente y siempre muy sólida, muy buena. Desafortunadamente no fue solo la historia, hay algo más grave que desapareció y que fue la geografía. Y es más grave porque ahí están los recursos, justamente todo y la ecología que no termina de entrar con toda la solidez. Mm, Hago una apreciación porque me gusta mucho el término y no sé si toda la audiencia lo tiene claro, ese término Potosí que hace referencia a lo que fueron las grandes minas, así se llamaron las grandes minas de plata de Bolivia, así se llamaron las grandes ya, minas también de plata después en México, y era el darle el connombre de la riqueza. Y en cuanto a los seres humanos, a la especie humana, ay Jairo, la historia para atrás del 17 es peor. sí. Es horrible. Yo a veces digo, Pro- somos una pequeña especie que ha sido pro- una pequeña maravillosa eh, plaga, o sea, capaz sí, de lo más grande y capaz también de lo así. más horrible. De lo más Pero bello, como cuando usted citaba ahora a sí, Leonardo, por ejemplo, un Velázquez, un Goya, en fin, mm, pero lo más sí, ruin también. pero fíjate que yo siempre soy optimista Ah, porque bueno, pienso que nosotros somos seres más completos. Hombres como Humboldt sí, dejaron un legado y sí, obviamente muchas personas piensan el legado de Humboldt y dicen, "¡Ah! Los mapas, las descripciones, sí, hay sí, algo sí. más. Bueno, El interés por el mundo, en primer profesora, lugar. ¿Sí? profesora, excúseme, perdón por la interrupción, excúseme. Mire, nosotros hemos tenido el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es lleno de burocracia. No ha servido para nada, para recoger todo esto, porque es Ujú. esa entidad del gobierno a la que le corresponde haber recogido todo esto. Y una orientación, una precisión, una recordación para nuestra comunidad. Cuando estamos hablando de la Nueva Granada, estamos hablando todavía de Venezuela, Colombia, Ecuador, pues Panamá obviamente. No, 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 ya se No. había vendido. No, lo que pasa es lo siguiente, A cuando ver, hablamos de la Nueva Granada, estamos hablando, el Virreinato de la Nueva Granada fue sí, creado justamente en 1738, si no estoy mal, bueno, en primer momento y luego volvió a ser refundado como a finales del siglo XVIII. Lo ya, cierto es que el virreinato comprende fundamentalmente lo que hoy en día es Colombia, Colombia, obviamente con aquellas partes de territorio que perdimos con Perú, que perdimos con Brasil, en que guerras, así, perdimos con Panamá. ya, La gobernación de Venezuela es aparte ajá, y lo que viene a ser Quito es otra gobernación y es aparte. No ajá, es parte de nuestro territorio, ni está involucrado en la parte político-administrativa colonial. Luego, cuando se hace la independencia, entonces se habla de la posibilidad de formar la Gran Colombia bajo unas mismas banderas, con unos propósitos muy
ambiciosos y sobre todo intentando un fortalecimiento que permitiera resistir y encarar el futuro. Eso Ujú. tuvo sus más y sus menos porque Do- en ese momento pues sí. eran territorios muy aislados entre sí. Profesora, a propósito de todo ese legado de Humboldt y de sus compañeros, podemos destacar la importancia que hubo todo lo que fue la expedición en el arte, en la ciencia y hasta en la misma independencia. Eh, sí, aunque lo que se hizo con la expedición, o sea, mucho de lo que se logró con la expedición botánica se fue para España. Los españoles se lo llevaron. Y, y hubo todo un proceso para volver a traerlo y para volver a tener parte de ese legado. La expedición quedó inconclusa. Y, La profesora, importancia, perdone ¿sí? que sea puntual, porque, perdone, escúcheme. ¿Y Sí, sí, quién sí, lo no, trajo tranquilo. nuevamente? Ay, en este momento, Jairo, sí, se la averiguo, pero eso fue un proceso de repatriación No, pues, eh, imagínese. que se hizo después. Em, y que, si no estoy mal, fue algo que el gobierno colombiano logró gestionar eh, para poder tener los documentos, pero Ya, todavía ya cuando éramos está la República de Colombia. ya así mucho después, porque es que Ajá. esa expedición, los logros de esa expedición se hicieron bajo la anuencia española. Y en ese sentido, los Bueno. españoles eran los dueños de todo lo que se había Ah, hecho, los sí. que lo había, Sí. claro, ellos, Usted me todo dice se que el rey hizo, cuarto le dio al Carlos hombre IV. toda la facultad para venir y sacar, menos mal que su carácter de buen hombre, de bonomía y esa formación que él tenía, pues tuvo que haber dejado mucho legado en ese momento. Sí, a ver, yo le digo, ¿qué es lo importante de un contacto como el que tienen Humboldt y Ujú. tiene Mutis y tiene Caldas? Sí. Obviamente Humboldt es un hombre que tiene una formación magnífica, Ajá. ha sido parte, como les decía, de la aristocracia, se ha formado con los mejores mentores, es un hombre que es filólogo, maneja el latín, el griego, Oh, conoce vastamente las obras. Entonces, es tener uno el privilegio de encontrarse con una persona de una inmensa erudición y al mismo tiempo de una gran humildad en términos de permitirle al otro que exprese su saber. qué bien. Es un hombre Bien. que además tiene un toque muy singular y es una orientación juiciosa ante lo que está estudiando, pero al mismo tiempo una inmensa capacidad de asombro. Es Ajá. Humboldt ve cosas que los otros no ven y eso les va a pasar siempre a los extranjeros. Los extranjeros ven cosas que los locales no ven simplemente porque los locales están tan acostumbrados a ellas que las consideran parte de su cotidianidad. Humboldt está maravillado con esta naturaleza americana que es una naturaleza desbordante Ajá. y lo importante es que además es un hombre muy acucioso, él recoge ese saber, lo clasifica, lo va inventariando, lo va organizando en libros de viaje que van a ser muy rápidamente difundidos y que van a hacer un éxito editorial desde el momento en que él llega a Francia y se ubica ahí. Pero hay algo que hace Humboldt entonces y que lo muestra en el momento posterior a haberse ido de la Nueva Granada, pero que ya seguramente es una regularidad cuando él está aquí. Humboldt socializa el conocimiento. Humboldt es una de las primeras personas que está verdaderamente inquietas porque el conocimiento llegue a todas las personas. Cuando digo a todas las personas, es a todas las mujeres, los obreros, toda la gente. Para Humboldt, el conocimiento y el conocimiento de la naturaleza no debe ser privilegio de unos cuantos, ¿no? Ahora, Humboldt debió hablar mucho de minería
con Mutis, Ujú. muchísimo de minería, así como habló mucho de geografía con Caldas, porque Caldas ese es su gran, digamos, su gran pasión, todo lo que tiene que ver con la orografía, todo lo que tiene que ver con las montañas. E incluso se habla de que muchos de los procesos de medición que Humboldt desarrolló originalmente se los señala y se los muestra Caldas, que esa es eso da como, digamos, como para capítulo aparte, para poderse ya sentar a hablar Ujú. de qué fue lo que hicieron ellos Fue, dos, fue pero más amigo Humboldt del sabio que del mismo Mutis, ¿no? sí, pasaron más tiempo juntos. Más tiempo Es juntos. más, hay un momento en el que Francisco José de Caldas tiene la ilusión de que Humboldt le va a pedir que se vaya con él y que le Ujú. acompañe en lo que sigue el viaje, pero pues obviamente Humboldt prefiere seguir en la compañía de Bonpland, que es una persona con la que comparten muchos más elementos, ¿no? Y digamos que Francisco José de Caldas es una persona con una gran inquietud y que está empezando un proceso de conocimiento que Humboldt ya lleva muy adelantado. O sea, ya él es una persona, y como les digo, siempre él andaba en búsqueda de conectar con esos viajes alrededor del mundo, que eran lo que en el principio para él era más importante, ¿no? Ah, hay un grupo allí también muy interesante. Me sorprende recordar, por ejemplo, a Jorge Tadeo Lozano, a Francisco Javier Mutis, Salvador Rizo. Lo más bello en este proceso es, y yo lo vería casi como uno puede ver una constelación. En una Ajá. constelación uno, bueno, nosotros sabemos que las constelaciones las armamos nosotros, que son formas de mirar, donde uno tiene una estrella muy luminosa, la más luminosa de todas, que es Humboldt. Humboldt Sí. es, como les Ah, decía, los dos europeos más importantes del siglo XIX son Napoleón Bonaparte y Alexander von Humboldt. Y son los dos más influyentes en el siglo XIX, o sea, superan a todos los demás. Eh, un hombre como Mutis, esta preciosidad de ser humano que tiene unos valores únicos y una capacidad de inspirar a la juventud, de acogerla, de reconocer a un hombre como Matis, que era terrible, o sea, el pintor, había empezado siendo copista, que era un muchachito necio, que le hacía travesuras, que se le escapaba para ir a tomar aguardiente y reconocerlo y potenciarlo. Y alrededor de él una serie de hombres jóvenes que son hijos de su tiempo, que están viendo por primera vez el territorio de la Nueva Granada con unos ojos nuevos. Lo están viendo más allá de lo que se había visto desde el siglo XVI en adelante, que era simplemente oro y plata, reales de minas o haciendas de azúcar, y no habían visto, por ejemplo, ni la mariposa, ni la flor, ni la planta, ni lo específicamente propio. Y eso es algo que ellos empiezan a hacer. a todas esas cualidades que usted ha señalado de Alexander von Humboldt, hay una que es muy interesante, una cita de Simón Bolívar. La cita es una aseveración completa. Dice sobre Humboldt que era el descubridor científico del Nuevo Mundo. Sí, y lo fue, es lo que te digo, toda la cartografía. Los mapas que hace Humboldt son los primeros mapas con unos grados de precisión mayor. Humboldt reconoce la naturaleza, pero reconoce la gente. Ajá. Se da cuenta de que América tiene una cultura propia, antecedente de la europea. Él ve las ruinas, le interesan mucho. Él va a pasar un año en Ciudad de México y ese año él hace una serie de viajes que son como si fueran picos de estrella, o sea, va a un lado al otro, va y vuelve, reconoce las ruinas, ve las personas, y es que cuando él ve, que esa es la mirada más bella, cuando él ve a la población nativa,
él reconoce en esa población culturas, Claro, conocimiento, claro, sabiduría, no europeo, pero igualmente valioso. claro, Y esa es una claro, mirada casi que contemporánea, casi que claro. actual, porque la mirada del siglo XIX sobre América, sobre Asia, sobre África, es la mirada del salvaje y del imperio, ¿sí? Así es, así es. Que bueno, por otro lado, hicieron y deshicieron con nosotros. Eh, Profesora, bueno, el tiempo desafortunadamente es muy tirano. Un encuentro con la historia en la Universidad del Valle, ¿cómo lo crea? ¿Cómo nace? Nace de un reto, de una Sí, vocación y de una herencia. eh, y casi que de una deuda afectiva. Una deuda afectiva a mis grandes maestros de la universidad, especialmente el profesor Germán Colmenares y a la profesora Margarita Garrido y a la profesora Margarita Pacheco. O sea, son tres profesor personas que Germán fueron Colmenares. decisivas en mi, en mi, en Joder. mi existencia, me hicieron amar la historia y me hicieron descubrir la Bueno, historia de otra manera. ajá, En segundo lugar, un reto, hacer historia de ya, Colombia. qué Es la bien. historia más complicada de todas porque es la Ajá, propia y porque es hacerla brillar y es hacerla ver de otra ah, manera. ya. Y una decisión muy grande de que amemos nuestra historia Y, y nos veamos y mejorcito de lo que nos vemos, así, sin así es, decir mentiras. profesora, pero en verdad, sí le quiero reiterar que su metodología para tocarla, la historia, es muy dinámica, tiene gracia. El otro día usted puso dos personajes, mi memoria es frágil, no recuerdo, y cómo con algunos símbolos que usted manejaba en la mano hacía las comparaciones y pasaba de uno al otro, y yo quedé allí, lelo, maravillado, dije, por Dios, ¿qué es esto? Por eso, en principio le decía que es que lo suyo hay que destacarlo. Y a propósito, tenemos que destacar que una empresa como Cartón de Colombia esté patrocinando ese espacio, porque hoy las empresas, pues, por lo regular no patrocinan ese tipo de espacios, ¿no? Sí, Cartón ha sido muy querido y muy Ah, qué lindo con bueno. nosotros y muy Ajá, sensible a la realidad qué y ha bien, proporcionado las herramientas para que podamos claro. volar. Y la Universidad del Valle, Y obviamente, la que nos ha universidad. acogido. Cuando usted me dice ahora Germán Colmenares, profesora, excúseme, yo me acordé de un nombre, no sé si era coetáneo de Germán Colmenares, sí, un hombre muy, muy comentado en la del Valle, que fue Federico Carlos Lehmann. Sí, pero yo a él, lo que pasa es que el profesor Germán ya estaba grandecito cuando yo llegué. ¿Cómo, cómo profesora? El profesor Germán ya era grandecito cuando yo llegué. Entonces yo creo que sí lo oí, pero pues realmente Federico, conmigo no, es el que que tocó Federico fue Carlos Lehmann, profesora, fue un hombre que, al que yo estuve muy cerca porque fue el creador del Instituto de Ciencias Naturales, INCIBAMAS. Yo diría que uno de los más completos que hay en Colombia, y fue él. Yo recuerdo que él estaba preocupado porque él tenía la historia de cómo tenía el cóndor en Chile, no la recuerdo, pero él quería traer ese cóndor porque sabía que aquí en el páramo donde nace el Cauca, en esa vertiente Ujú. allá, en esa hermosura del el Cauca, donde nace el Cauca, eso llama el páramo de las papas, ¿no es? ¿Cómo es que llama? Sí, Bueno, es el perdona, páramo de las papas, sí señor. de las papas, Es en el exacto. páramo de las Entonces, papas. ¿cómo le parece que le cuenten a uno? Pues eso está claro que hace un tiempo, hace unas décadas. Mire, yo voy a traer ese cóndor lo voy a poner allá para que se apareje, para que haya cría, para que no haya extinción del cóndor en América. Y lo logró, y lo logró. Federico Carlos Lehmann. Usted pertenece también a una tertulia que llama la Tertulia Médica del Pacífico, que la comanda el querido doctor Adolfo Vera. Sí señor. Qué tertulia, ¿no?
Es maravilloso porque es un Personajes que hay allí. espacio muy generoso, de mucha apertura y mantiene una tradición que ha hecho grandes distancias en la historia, que es justamente esa de poderse reunir en torno a temas y a problemas muy diversos, pero Sí. muy importantes e interesantes, y sí, es algo fantástico, ¿no? El Mi espíritu de reconocimiento, Adolfo. pues sencillo, pero la verdad con todo mi corazón de gratitud como ciudadano, como integrante de esta sociedad, pues que haya hecho todas las tertulias que ha realizado, esas memorias hay que conservarlas porque ya se han presentado eventos muy, muy importantes y esos eventos compuestos por personas que han dejado unas enseñanzas únicas. Y hoy manejar todavía el grupo de ustedes a través del WhatsApp. A veces hay algunas discusiones por ahí bizantinas de política y demás, pero bueno, Ah, la esencia cultural, desde aquí Adolfo Vera, nuestro reconocimiento muy especial. un abrazo Profesora, inmenso. apenas ha sido un toque, esto es como Sí, un señor. toquecito, qué pena. No, ya usted sabe dónde estoy. Me encanta hablar de historia, me gusta Ajá. más poderlo hacer con tu audiencia, Jairo, y contigo, que eres una persona tan valiosa, tan especial, tan cálida y Ay, tan humana, y que has hecho tanto por esta región y por esta ay, ciudad. profesora, ¿No? Yo digo la me verdad, hace yo siempre digo, sonrojar, yo digo la me hace verdad, si no sonrojar. puedo, a mí me muestran el Ay, niño y si el niño no me parece bonito, yo digo, ¿cómo está de sano? profe, Siempre digo, profe, perdón, ya entré en confianza, ¿cómo le parece? ajá. Profesora, muchas gracias desde mi corazón. Ahora, profesora, eh, ¿cómo no decirle a una persona como usted, de sus calidades humanas, académicas, profesionales, a una historiadora, cómo ve este presente? ¿Para dónde va la humanidad? Es muy interesante. Esa es la pregunta del millón de dólares. Es muy interesante porque, bueno, pasándonos del foco al otro plano, Sí, en este momento los grandes modelos para pensar el Estado, lo social, lo público y lo colectivo están en crisis sí. y no han aparecido otros. O sea Ujú. que estamos todavía usando los referentes de la modernidad, de la Revolución Francesa, pero el mundo cambió extremadamente. Yo siempre tengo confianza en el ser humano, siempre digo, esta es la época más difícil de todas porque es la que nos toca vivir a nosotros. Y creo que vamos a salir de este bache, pero solo si cambiamos algunas cosas y lo podemos hacer. Ya tenemos los elementos para hacerlo, los Mm. tenemos algunos desde hace mucho tiempo, tenemos que ser muy solidarios. O sea, esta situación que estamos viviendo es para la solidaridad, tenemos que ser muy inteligentes y volver a pensar, porque eso es lo bueno de la pandemia, nos vuelve a poner frente a la necesidad de pensar, porque estamos en el inmediatismo de la información. Y nos va a tocar trabajar duro, pero no es un momento más difícil que los que ya pasaron. Para Profesora, eso pero sirve la historia. ¿dónde están esos líderes que nos puedan convocar? Además que no vayan a aparecer y, digamos, tener ese porte de mesiánicos, porque está claro, clarísimo en el mundo que esos líderes no nos necesitamos más. Es decir, el liderazgo es otro. El liderazgo es común, es tú, yo contigo, vosotros, nosotros, ellos, todos. Porque, y entonces uno ve los líderes del mundo, de las grandes naciones hoy. Profesora, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa con frecuencia, lo que veo es puntos suspensivos, oye. Sí, yo no lo voy a negar, pero es lo que digo, son esas etapas grises, como la etapa previa a la crisis del 29, como la etapa, o sea, hay momentos en la historia en que esto pasa, son momentos de Pe- pe- trasfondo o pesado, porque supone que se están teniendo que, apenas se están levantando las nuevas ideas y las viejas ya perdieron forma. pe- Quizás vengan lo que tú estás diciendo, que me parece muy interesante, que sean liderazgos colectivos, claro, compartidos.
claro. Eso no se ha pensado y puede funcionar muy, muy, muy bien. Seguramente atrevido de mi parte, profesora, pero yo creo que por allá, en esas calendas que usted señala, había prohombres. Sí, y hoy en día los hay. Lo que pasa es que el mundo es tan grande, hay tanta cosa, tanta gente que te toca, a ver, en la época por ejemplo, para relacionar con lo que hemos hablado, en la época de la expedición botánica, en la época de Humboldt, tú tenías que pescar y encontrar el conocimiento y era difícil porque había poco. Hoy hay tanto que te Así toca es. como cuando te ponían a separar frijoles y lentejas, a Sí, encontrar dónde está lo que vale. no, pero, profesora, pero nos hace daño ese conocimiento, no lo alcanzamos a digerir No, y además hoy hay un conocimiento que lo manejan pero los culebreros digitales y eso no es conocimiento, eso es basura. pues Jairo, nos toca volver a lo que era, a esto, Bueno, a leer, bueno, porque los así, libros desarrollan las ideas, porque así los es, libros tienen una mayor densidad, porque los libros no te dan el acceso inmediato, así es. porque tú no puedes cliquear una palabra y te aparece la información, te toca leer, te toca descubrir, te toca interesarte y obviamente vamos a sortearlo. Somos una pequeña plaga que se ha caracterizado por evolucionar y hoy en día, a pesar de todo, somos mejores que hace 30 años. Y ustedes, si le echan cabeza, se van a dar cuenta que sí. Hay Profesora cosas que Gilma, no, sí, pero hay así otras que es. sí. Profesora Gilma, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Con mucho gusto, Jairo. Hicimos Y una verdadera expedición ahora por Google, por sí, Windows, por equipos y todo, ¿no? Hasta que llegamos a la conexión. sí, siempre pasa, Muchas pero gracias. vencimos a la tecnología y nos Así, valimos de ella, que es así, de eso se trata. así De es. eso se trata. Y Muchas a todo el gracias. mundo que usen el tiempo para ser muy proactivos y muy productivos intelectualmente. Vale la pena. Gracias. Un encuentro con la historia, con Gilma Betancourt. Qué privilegio tenerla hoy en la sala de Jairo. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos relevantes, contenidos de interés, siempre en la sala de Jairo.